El youtuber Marvin Caguas solo tiene pocos videos subidos a su canal. Sin embargo, 2 de ellos son bastante espeluznantes. Echa un vistazo a lo que pudo captar una noche en su casa. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Connect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. And if you guys already know it has night vision, then I'm going to show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm going to switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, pretty cool feature for the Xbox Connect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. En la habitación de atrás, una forma oscura comienza a aparecer. La forma se ha comparado con una figura de sombra. Si te fijas bien, esto parece ser un Shadow People acechando desde las sombras a Marvin. En este segundo video, Marvin señala en la descripción que siempre suceden cosas extrañas en su casa y ahora está tratando de filmar estos eventos nuevamente. Cuando comienza el clip, escuchamos un sonido espeluznante proveniente de las escaleras de abajo. Alvin. Fuck. Where's that shit? Fucking shit ain't funny anymore, man. Fuck, dude. Alvin. Shit ain't funny, man. Fuck. Alvin. Hey, bro. Al descender, ve que el sonido proviene de uno de los juguetes de la sobrina. Marvin apaga el juguete y comienza a buscar en la casa, pero parece que no hay nadie allí. Marvin continúa su búsqueda en el garaje y luego, cuando entra a la casa, captó como la lámpara del comedor se mueve hacia adelante y hacia atrás ligeramente. Desafortunadamente, es aquí donde termina el misterio, ya que lleva sin subir video hace más de 10 años. Entonces, ¿su casa es seguida por algún tipo de fuerza paranormal? ¿O acaso, como en el segundo video, podríamos estar ante algún intruso que haya entrado a su casa? Parece que nunca sabremos la verdad. Motorworms es un TikToker que frecuentemente muestra sus aventuras al aire libre, ya sea en un carro o en una moto. Siempre tiene cámara a mano para capturar la acción. En este video vemos al TikToker andando en motocicleta por un sendero apartado.
No pasa mucho tiempo antes de que encuentre un cuerpo en descomposición de un animal en un matorral. El TikToker señala que parece haber más huesos que la última vez e indica que ha estado en este camino antes. Finalmente, el TikToker llega a una ubicación en el camino. Contempla qué camino tomar y su entorno se vuelve inquietantemente silencioso. Y es entonces cuando ve esto. Just wait till the end. I don't like this at all. Oh god, there's even more bones than last time. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. I'm probably gonna turn around soon. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail goes on forever. It just got really quiet really fast. That was my cue to leave. What was this? Hay una especie de figura misteriosa asomándose en la oscuridad. Se puede escuchar la respiración del TikToker mientras intenta frenéticamente reiniciar su motocicleta. Afortunadamente, comienza y rápidamente gira por el otro camino. Si te tomas un segundo y miras la extraña figura, esta vez con el metraje iluminado y ralentizado, puedes ver que definitivamente hay algo extraño en ella. Entonces, ¿qué crees que encontró este TikToker en este sendero apartado? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video fue compartido en el canal de YouTube de Lupin's Gamer, quien decidió realizar un video algo particular junto a su hija. Ella se adentraría una noche a un cementerio para poder registrar las eventualidades que podrían ocurrir. Fue pues que decidió ir en su camioneta a explorar este cementerio. Al llegar a él, pudo captar algo realmente extraño. No manches, qué miedo. Chingados, ¿qué sería? ¿Cómo le haré? ¿Cómo las que? ¡Regina, míralo! ¡Míralo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí lo viste? Sí lo vi. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Ves? Que sí pasó algo. Sí lo vi. Te dije, Regina. ¿Qué? Te dije que era algo corriendo, pero no vi qué era. Yo vi como una cosa negra, chiquita. Sí. Te dije que yo vi algo corriendo. Sí, ahora sí lo vi. No, ¿qué era eso? Dios mío, no. No era un perro, ¿verdad? No era un perro. No tenía cuerpo de perro. Iba caminando en dos pies. Tenía como cuerpo de niño. Sí, iba como un cuerpo de niño. Como si fuera un niño, sí. Ay, no manches, y yo sin poder... ¿Y si es un niño que está en apuros? No creo que haya un niño en el panteón. Al estar en el sendero, Lupi se da cuenta de la presencia de algo en las tumbas. Su hija, al girar la cámara, pudo captar la presencia extraña, totalmente oscura de un niño que caminaba de un lado al otro. Lupis creía que era un niño que estaba en apuros, pero más adelante sucedería algo que cambiaría esa opinión. Mira, vamos. ¡Míralo, Regina! ¿Qué? Mira. ¿Qué cosa? ¿Alguien? ¿En dónde? Ahí. Míralo. Va pasando alguien. Hombre, no se ve nada en la Algo negro. cámara. Es en serio. Míralo. ¿Dónde? Míralo en la tumba. Saca el de este. Saca el de... ¡Córrele! Está en la tumba. Subí nomás. Depende, ¿cuál tumba? ¿En serio? ¡No veo! ¿Qué es eso?
salió de la tumba. Sí lo vi, sí lo vi. Seguro, muchacho. Sí lo vi. Salió de la tumba, no manches, Dios. Nuevamente, Lupis y su hija vuelven a ver a esa extraña figura oscura de ese niño. Lo más aterrador sería cuando éste saldría de entre una de las tumbas, haciendo que tanto Lupis como su hija griten de terror. Pero más adelante, Regina se atrevería a abrir la ventana de la camioneta y preguntar si había un niño, y tuvo una respuesta. Siquiera nos dejaron que nos quedáramos hasta las 3, 4 de la mañana. Son las 12 y ya nos están No, hay corriendo. que quedarnos, pero en mi canal. ¿En serio? Sí. Ay, no, Regina, yo ya tengo demasiadísimo miedo. ¡Niño! ¡Ah, salió un niño! No, creo que le voy a preguntar. No. No sé qué decir. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, una canción de cuna! ¡Vámonos! Se escuchó una canción de cuna. Escuché una canción de cuna. ¿Qué fue? ¿Qué Dios fue? mío. Muchachos, es un niño entonces y se escuchó una canción de cuna. No sé si ponerlo porque YouTube nos tumba el video, pero se escuchó una canción de cuna. Ponlo, Está- si te lo tumba, lo vuelves. Está la canción de cuna, muchachos. Al preguntarle al niño cómo se llamaba, se logró escuchar una tétrica música que provenía desde las tumbas. Esto hizo que las chicas salieran del cementerio apresuradamente y cortaran el video. Pero, ¿qué piensas tú de este caso? ¿Se toparon con el espíritu errante de un niño en un cementerio? ¿O será algo más? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video fue compartido en un foro de Reddit, y el usuario que nos los compartió piensa que mientras estaba fuera una noche, logró escuchar a un skinwalker en la distancia. Echa un vistazo al video. Holy f... El escalofriante clip dura 40 segundos. Se escucha algunos gritos aterradores que provienen de algún lugar profundo del bosque y no parecen disminuirse la velocidad en absoluto. Suenan inhumanos, como si pertenecieran a otra cosa, razón por la que probablemente quienes lo subieron estaban convencidos de lo que se grabó esa noche era un skinwalker. Pero ve el video nuevamente y dime, ¿qué es lo que piensas tú? Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como DannyPhantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete a la familia Phantom en WhatsApp. Este próximo video fue publicado en TikTok por el conocido usuario WP Paranormal, y el video muestra imágenes de él deambulando por el bosque con sus dos pequeños hijos, tratando de disfrutar de un día distinto. Inicialmente, parece que será un video inocente, pero todo cambia bastante cuando
uno de sus hijos nota algo extraño al fondo del bosque y le pregunta a su papá, ¿qué es eso? Come on, guys. What's that, Dad? Let's go back inside. Come on. Come on, guys. En la distancia se puede ver lo que parece ser una especie de criatura extraña saltando sobre un árbol. Es en este punto que el padre ordena a sus hijos regresar rápidamente a casa. Nadie sabe con exactitud qué era exactamente esa criatura. Algunos especulan que podría tratarse de un simio, otros que puede ser pie grande y algunos que es un skinwalker que quería poder hacerse con toda la familia. Afortunadamente, todos corrieron a casa a tiempo y se resguardaron de esa cosa que pudieron captar. El siguiente registro es bastante antiguo, pero te aseguro que es uno de los registros más escalofriantes que verás esta noche antes de irte a dormir. Se trata de una de las evidencias más contundentes que demuestran de que los fantasmas realmente existen. Subido por el usuario Automatic Gainsay, él se encontraba realizando un videoblog para su canal, pero nunca se imaginó que en uno de esos clips que grabaría para sus videos captaría algo realmente estremecedor. Okay. I'm not doing this right. Okay. I can't even see myself. I don't know if this is all. Al fondo del pasillo en las escaleras se puede ver una extraña aparición translúcida caminar hacia el lado izquierdo y desaparecer repentinamente. El chico de la grabación no se percató al momento de lo que fue captado en la cámara, sino años después al revisar esas antiguas grabaciones que realizó. Desafortunadamente, él no proporciona más detalles en la descripción del video. Solo sabemos que fue en una escuela de Seattle, Estados Unidos, y que este es un video realmente intrigante y escalofriante, que podría ser una de las pruebas fidedignas de que lo paranormal existe. Y recuerda que si este video te gustó, por favor compártelo, comenta y déjame un buen like. YouTube me dice que este video te va a gustar, así que velo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.